Buenos días a todos, bienvenidos en VIP, en Bolsamanía. Hoy hablamos de multinacionales. Lo haremos con nuestros tres huéspedes que están aquí con nosotros para examinar un tema de gran relevancia, yo creo, para España. Entonces, a mi derecha tengo a Adolfo Aguilar Delgado, que es presidente de Multinacionales por Marca España y es también director de comunicación de Thales. A mi izquierda tengo Juan Pedro Moreno, que es el presidente de Accenture, y Ignacio Sánchez Villares, que es el director general de Leroy Merlin. Buenos días a todos y gracias por estar aquí conmigo. Entonces, yo empezaría, como siempre hago en estas ocasiones, a dar la palabra al presidente para que pueda enmarcar el sector bajo el punto de vista de cuánto es el peso sobre el PIB español, cuánta gente emplea este sector, cuánto se invierte en ese sector en investigación, todos los elementos que hacen entender la importancia del sector para España, ¿no? Pero antes de entrar en esto, la primera pregunta es ¿por qué, hablando de multinacionales, la asociación ha decidido de llamarse Multinacionales por la marca España? Bueno, yo creo que es un nombre sencillo, aunque largo, pero yo creo que era la mejor forma de demostrar el compromiso que las multinacionales extranjeras o de capital extranjero tienen con la sociedad y la economía española. Al final, un concepto tan actual y tan conocido por todo el mundo como es la marca España, esa asociación con las multinacionales y sus intereses aquí, lo que pueden hacer por España, era una fórmula que nos parecía muy fácil de explicar en una sola frase qué veníamos a hacer y cuál era nuestro objetivo. Muy bien. Entonces, enmarcamos un poco el sector. Bien, bueno, las multinacionales extranjeras que operan en España, algunas recién llegadas y otras desde hace siglos, como tenemos grandes ejemplos en nuestra sociedad, pues contribuyen de forma muy activa a la riqueza de este país. Y me preguntabas por el dato del PIB. Yo creo que lo más significativo quizás es el volumen de negocio que todas estas multinacionales generan, ¿no? Está en torno a 430.000 millones de euros cada año, lo que supone pues, aproximadamente pues, casi un tercio o algo más del PIB y emplean a 1.300.000 trabajadores de forma directa. Tenemos algunas estimaciones del empleo que se genera de forma indirecta, que es básicamente 4 puestos de trabajo por cada empleo directo, lo cual conlleva pues, un impacto tremendo en la fuerza laboral española, ¿no? Además están presentes en sectores estratégicos muy relevantes, la industria, por supuesto, la economía digital, el nuevo entorno digital, el sector servicios, el sector consultoría, las farmacéuticas, las bioquímicas, la automoción, en empresas y en sectores que resultan clave para la economía española. Luego contribuyen, por darte algunos datos más, para tener una foto más clara, contribuyen con un 40% a la exportación que se realiza desde España. Es un dato muy, muy importante. Son exportaciones desde España hacia el exterior realizadas por compañías extranjeras y por algún dato más, algún dato más, suponen un 26% de la inversión en I+D+I total que realiza el sector privado, lo cual es un aspecto muy importante. Muy importante. Muy bien, perfecto. Bueno, esto es bastante claro. Las multinacionales tienen, además es una palabra que nace desde hace mucho tiempo y que ahora es una palabra súper normal. Es decir, en un mundo global, ser una multinacional es normal. Antes, al inicio, algunos en los años 70, cuando se hablaba de multinacionales, parecían, ¿no? Hoy es algo normal. Entonces, hablando de multinacionales, aquí tengo a mi izquierda a Juan Pedro Moreno, ¿no? Presidente de Accenture. Entonces, como presidente de Accenture, de una compañía de servicios multinacional, muy reconocida, muy importante, ¿cuál es la aportación? Esto damos un poco una vuelta para hablar cada uno de vosotros de qué cada empresa que representáis aporta a este mundo, ¿no? Al sector y a España. Bueno, primero, Pipo, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que hay que aclarar, o me gustaría aclarar este concepto tan amplio de multinacional y traerlo más a un contexto manejable, ¿no? La multinacional, además de ser multinacional, en el 90% de los casos
es una empresa nacional, muy, muy nacional y con intereses muy españoles, como es el caso de las tres que estamos aquí representadas y en concreto de Accenture, no solo por el empleo que damos, sino por los intereses que tenemos en el desarrollo de nuestro país. Yo creo que una empresa como la mía, en el mundo de los servicios, de la innovación y de la tecnología, pues fundamentalmente su misión, que a nivel global es ayudar a la sociedad a crear un mundo mejor en el que poder vivir y trabajar, en realidad ese es también su objetivo español, con un elemento que yo creo que es especialmente importante, ¿no? Yo creo que las multinacionales, y en concreto la nuestra también, ayudan en una doble vertiente, por un lado a colocar a España en un mundo mucho más internacionalizado, es decir, somos un vehículo magnífico para la internacionalización de la economía española, para colocar España en los foros de decisión, en las discusiones de inversión, en los lugares donde se innova. Y por otro lado somos un vehículo también magnífico para traer el mundo a España, para traer esa innovación, esas nuevas ideas, ese capital, esa I+D que mencionábamos antes. Y por lo tanto convertirnos un poco en el tractor también del cambio y del progreso dentro de nuestra economía. Para eso hace falta algunas cosas que luego seguramente hablaremos, ¿no? Sí, como sí. un mercado estable. Sí, está claro. No cabe duda que las multinacionales son las mejores embajadoras de España hacia afuera, quiero decir, las que están aquí, que conocen el país y que pueden hablar del país, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, Ignacio. Bueno, yo lo primero es que yo creo que en el siglo XXI hablar de multinacionales, cualquier empresa tiene que tener la vocación de serlo. Por eso, digo, porque es estamos normal. operando en un mercado global. Es decir, Exacto. una empresa que fabrique chorizos en Soria tiene que tener la vocación de que su cliente es el mundo y no su cliente es la provincia de Soria y Zaragoza, ¿no? Esto es el primer punto. El segundo punto, yo creo que, bueno, pues empresas como la mía, por ejemplo, que estamos operando en 13 países diferentes, yo creo que lo que tiene que tener es un sentido de la diferencia regional que tenemos en todas las partes del mundo. O sea, es muy importante la capacidad de adaptarse. Entonces, yo creo que lo primero que tiene una multinacional es una empresa que opera en un mercado local y para ello tiene que tener gente muy, muy preparada y, si es posible, que conozca muy bien el mercado. Entonces, el primer elemento que generan las multinacionales es profesionales locales de altísimo nivel. Yo creo que tienes una metodología muy buena de tu compañía y luego un conocimiento del mercado espléndido. Y cuando juntas las dos, pues realmente tienes una empresa que realmente suele ser ganadora. Yo creo que lo más difícil es, seas multinacional o seas una empresa local o seas una empresa europea o americana o como quieras denominarlo, yo creo que lo más importante es la construcción de equipos de alto rendimiento. Estamos en un siglo XXI que es un siglo muy rápido, o sea, esto es velocidad, tienes que adaptarte a todo, desde que se han lanzado los dispositivos móviles, los smartphones o las tablets, como la que llevas ahí. Estamos hiperconectados, es decir, ahora mismo puedes estar comprando desde Shanghái o puedes estar comprando desde la tienda que tenemos en Las Rozas. A partir de este momento tienes que tener equipos que entiendan un mundo muy global y que tengan una capacidad de adaptarse muy buena. Y yo creo que es un poco lo que estamos intentando, tanto mi compañía pues como las compañías que integramos la marca España. Muy bien. ¿Y tú, Adolfo, hablando de Thales? Bueno, Thales es una compañía que lleva en España más de 60 años. Tiene origen de Francia y opera en sectores muy estratégicos, ¿no? Para eso hemos tenido también, como bien decíais, adaptarnos a la cultura local, a las formas de trabajar local, desarrollar talento local, pero gracias, y sobre todo gracias a esa transferencia de conocimiento inicial que ha habido de los otros países, ¿no? Al final, un ejemplo que pongo yo siempre es cuando nosotros trabajamos en alta velocidad, hacemos los desarrollos de señalización en telecomunicaciones para alta velocidad, y España además es hoy un estandarte en esa tecnología, es gracias a que ha habido una transferencia de tecnología inicial desde un país extranjero con unos conocimientos que han venido de fuera y que luego se han transferido a España, ¿no? Yo creo que esa riqueza que genera la transferencia de conocimiento, de tecnología, de buenas prácticas, permite enriquecer el contexto y el desarrollo para los negocios locales, ¿no? Claro, claro. No, infatti esto era, hablando ahora contigo, Juan Pedro, ¿no? Aparte el empleo, ¿no? Aparte el hecho de tener, decimos, una facturación, de pagar los impuestos, porque esto es lo que hacen las multinacionales, siendo empresas que trabajan, emprenden y trabajan en este país, ¿no? ¿Qué aporta más a la multinacional? Antes Adolfo hablaba de eso, ¿no? De conocimiento, de experiencia,
Entonces enriquecen sustancialmente el mundo profesional del talento, ¿no? Entonces, esta es una componente que tú compartes, ser una de las más importantes, por ejemplo, en términos de, digamos, de lo que puede aportar el mundo de las multinacionales a España. Bueno, yo creo que tú lo decías al principio, creo que hay un elemento que se nos da por entendido nosotros como multinacionales, pero como empresas con intereses muy nacionales, como decía antes, por supuesto, estamos en generar empleo, como casi todas las empresas españolas, estamos en pagar nuestros impuestos de acuerdo a la normativa y a las necesidades de la sociedad española, y aparte de eso, nuestra vocación y nuestro interés también, pues es el desarrollar nuestros negocios en este país, ¿no? Y para hacerlo, pues es muy importante nuestra aportación en otros serie de elementos, si quieres, más de capital intelectual y humano. La primera, y tú lo comentabas antes, es el desarrollo de talento, de directivos, de cuadros intermedios de gestión dentro de estas compañías. España es un magnífico semillero de un talento magnífico para gestionar estas multinacionales a nivel global, y yo creo que de todas nuestras empresas aquí en España han salido estupendos profesionales y directivos que luego hacen carrera internacional, hacen marca España, venden y atraen inversiones, ¿no? Yo creo que esa es una gran contribución, a veces poco valorada, ¿no? La de los ejecutivos españoles representando las multinacionales a España, creo que es muy importante. La otra, yo creo que durante muchos años todas las empresas aquí representadas en nuestra organización lo que han estado ha sido trayendo muchísima I+D embebida en productos y servicios, en metodologías, en formas de hacer, en nuevos negocios, en el mundo de la distribución, en el mundo de las infraestructuras, en el mundo de los servicios y la tecnología como el nuestro, y que han hecho que este país también se haya desarrollado al nivel y a la velocidad que lo han hecho otros países de Europa y que nos colocan donde estamos. Y por último, yo creo que hay un tema que tampoco hay que despreciar, que es el de la inversión y el capital, ¿no? Es decir, uno siempre se acuerda, España es un país altamente endeudado, deuda pública, deuda privada de las empresas. Las multinacionales, a través de sus inversiones de capital, también están trayendo muchísimo capital y muchísima financiación para proyectos que ocurren aquí y no en otros sitios, y por lo tanto que exigen que estas grandes empresas a las que pertenecemos elijan este país como el sitio donde quieren hacer esas inversiones, ¿no? ¿Cuáles son, Ignacio, según tu opinión, las condiciones y cuáles son las condiciones ideales para que una multinacional pueda hacer bien su trabajo? En España o en general, vamos. Bueno, siempre estaba la frase de piensa global y actúa local, que creo que es muy importante, pero hay muy pocas compañías que lo demuestran. O sea, yo creo que el primer elemento del éxito es saber triunfar en todos los países donde operas a partir de la adaptación local. Creo que esa es la clave. Adaptación local no quiere decir que cambies tu modelo de negocio, quiere decir que entiendas muy bien la cultura de cada país en el que operas. Y efectivamente, hace 5 minutos hablabais de ciertas reglas del juego que son claras, pagar impuestos, trabajar con unas condiciones de trabajo con tus trabajadores que respeten la legislación vigente. Entonces son las reglas del juego básicas, pero esto no va a hacer que triunfes. Lo que va a hacer que triunfes es que realmente tú tengas un equipo multicultural normalmente, porque lo bueno de las multinacionales es la capacidad de estar trabajando con personas de diferente cultura, que te aportan, pues efectivamente, muchas veces unas buenas prácticas que tú no has desarrollado en un momento determinado, y luego que tarde o temprano tú vas a aportar a los demás, ¿no? Entonces este equipo multicultural es muy importante. El segundo elemento es atraer el talento. Yo creo que el éxito de las multinacionales, sobre todo las de gran prestigio, es la cantidad de talento que atraen. Yo creo que hay una inercia, el talento atrae el talento. Un tonto atrae tontos, pero un tío realmente inteligente se rodea de gente muy inteligente, y esto es evidente. Y esto las multinacionales hacen muy bien. Saben que equipos de alto rendimiento generalmente tienen negocios de alto rendimiento, y más en el ritmo que tienes en el siglo XXI, ¿no? Siglo XXI no puede repetir el trabajo que hiciste el año pasado. Es imposible. Nosotros estamos lanzando 26.000 referencias nuevas al mercado y nos parece poco. Sabemos que tenemos que publicar en Internet 150.000 referencias al año. Entonces empezamos a manejar ficheros de millones de terabytes, y esto tiene que tratarlo alguien, porque el tema del Big Data o el Business Analytics es algo que alguien tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo más importante que están planteando las multinacionales en este momento? Es inventar esos puestos que no existían. Crear esas metodologías, crear esas formas de hacer, y eso se queda en el país. O sea, nosotros estamos operando en España, todo lo que estamos haciendo aquí se queda en el país, y estamos capacitando profesionalmente pues, a 8.500 personas ahora y a 12.000 personas en menos de 2 años. Entonces yo creo que esto es el elemento más importante que una multinacional tiene, saber construir equipos con elementos externos y con elementos internos, integrarlos muy bien, integrar la multicultura. En mi comité hay franceses, portugueses y españoles, pero tenemos comités de dirección en Brasil que hay 4 o 5 nacionalidades.
Bueno, muy bien. Lo más importante también es que haya brasileños muy preparados que estén dirigiendo. Y luego hay un segundo elemento. Una vez que tienes esto, autonomía. Es imposible dirigir una multinacional en un país operando con decisiones de otro país. Es decir, nosotros no nos gestiona Francia, ni nos gestiona Londres, ni nos gestiona Tokio, ni Singapur, ni Shanghái. Lo gestionamos en Madrid y desde Madrid tomamos todas las decisiones para cada uno de nuestros centros en España. Y lo más importante es que en cada uno de los centros tenemos una autonomía altísima de adaptación al mercado local. Porque bueno, no se venden exactamente los mismos productos en Valencia, claro, que en La Coruña. Y esto hay que entenderlo muy bien. O sea, hay que dejar muchísima confianza en la gente. Cuando das mucha confianza y das mucha autonomía, lo primero que tienes que tener es saberlos preparar muy bien. Y yo creo que es el valor añadido más importante que tenemos, que damos muy buena formación a la gente. Bueno, exactamente esto del global y del local, ¿no? De pensar global y actuar local, es una de, de las cosas más importantes de los últimos años de las multinacionales, ¿no? Que evidentemente han entendido la importancia de la integración, ¿no? Entonces, para que una multinacional, yo hablo del imaginario colectivo, se pueda considerar como es, como ha dicho Juan Pedro antes, una empresa nacional, ¿qué se tiene que hacer? Quiero decir, porque a veces la gente piensa multinacional, entonces, no, una empresa en el momento en el cual opera en este país es una empresa local. Además, lo decía Juan Pedro antes, muchos de los consejeros delegados, presidentes, son españoles, quiero decir, ¿no? Toda la gente que trabaja dentro de la empresa, la mayoría es española. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No sé, en términos de comunicación o qué, para que el país, la sociedad, considere a la multinacional una empresa del país, ¿no? Bueno, eso es un gran reto, la verdad, es un reto para las multinacionales, pero yo creo, aquí se ha apuntado aquí, en el momento, y además lo has dicho tú muy bien, en el momento que una compañía multinacional decide apostar su dinero e invertir en un país, en este caso España, ya es parte de la sociedad española, dado que, como se ha apuntado aquí, se emplea talento local, están representados sus comités de dirección, sus mandos intermedios, sus máximos directivos, casi siempre, en casi todos los casos, por españoles. Y luego hay que hacer un ejercicio bueno de comunicación. Creo que es importante trasladar a la sociedad los beneficios y la contribución de esas empresas al mercado en el que está operando, ¿no? Y yo creo que son infinitos, además, ¿no? Pero a mí me gusta mucho destacar uno en concreto, que es la capacidad que tienen las empresas multinacionales luego de ser tractoras de la economía local. Hablábamos antes o apuntábamos antes de esa salida al exterior, que representa un 40% de las multinacionales extranjeras. En ese proceso de exportación, en gran medida es gracias a la contribución de empresas nacionales que te ayudan a salir también, ¿no? Y tú haces un ejercicio de tracción de esas empresas. Yo creo que es una demostración de lo nacional que también eres tú, de cómo estás demostrando al conjunto de la economía, al conjunto de la industria, que estás contribuyendo con la riqueza y a dinamizar esos flujos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante, pero yo creo que el ejercicio de la comunicación siempre es muy sano, es muy positivo, y creo que operar con las buenas prácticas en el país en el que estás, yo creo que es un signo y una demostración de que eres una compañía, una empresa más, con intereses igual que las demás, ¿no? Y además, por ejemplo, Juan Pedro, en una entrevista que te he hecho hace algunas semanas, hemos hablado, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa, hemos hablado de iniciativas de Accenture en este caso, ¿no? Pero, ¿cuántas actividades sociales, de integración social, que van más allá del negocio, se hacen por parte de las multinacionales, por ejemplo? No, yo creo que esto es otra aportación concreta a España, al país, a la sociedad, ¿no? Pues mira, yo creo que en el momento en el que vivimos, y no quiero arriesgarme mucho políticamente aquí, pero donde hay una cierta necesidad de revitalizar los valores en la sociedad, en los ciudadanos, alrededor de tu país, tu economía, tu progreso y tal, yo creo que las multinacionales aquí jugamos un papel también, si quieres, muy importante en dos cosas, y las puedo relacionar con la responsabilidad corporativa. Yo creo que aquí las multinacionales han hecho un ejercicio muy importante de traer modelos de gobierno corporativo a un país como España. Esto es algo en el que el mundo está mucho más desarrollado.
de lo que ha estado España en los últimos 20 o 30 años. Las multinacionales han sido pioneras en implantación de sus modelos de gobierno, de sus modelos de control y auditoría, de los modelos de control de las cadenas de valor, de cadenas de producción, de exigir principios y acuerdos éticos a sus proveedores y con las compañías con las que trabajan. Y eso al final es como una mancha de aceite que se extiende, que llega a todas las empresas. Y bueno, yo tengo la esperanza de que llegue también a los ciudadanos, a cada uno de los estudiantes que hay en la universidad, a cada una de las familias, en la necesidad de comportarse de acuerdo a unos modelos de gobierno, de códigos éticos y de funcionamiento muy importantes que para el progreso de un país son absolutamente imprescindibles. Alrededor de todo eso, yo creo que nosotros en Accenture, pero yo creo que casi todas las multinacionales que conozco, tenemos programas muy específicos de contribución a nuestra sociedad, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? De una manera o de otra. Nosotros en concreto donamos cada año 80.000 horas de trabajo de nuestros propios empleados para hacer trabajo social, para hacer trabajo que permita a organizaciones sin ánimo de lucro desarrollar alrededor de un concepto que llamamos Juntos por el Empleo, ¿no? Que es hacer que los más vulnerables en un país como el nuestro, que ha pasado tanto durante la crisis y que todavía dispone de una cantidad muy importante de gente que consideramos vulnerable, pues tenga la formación, las capacidades necesarias como para poder conseguir un empleo y desarrollar un futuro en la vida, ¿no? Y como nosotros, pues yo creo que muchas de las multinacionales tenemos, porque nuestro modelo de gobierno, nuestro modelo de entendimiento de la responsabilidad social corporativa lo lleva implícito, pues tenemos este tipo de programas que además yo creo que enseguida permean a la sociedad y hacen que muchas empresas que son también nacionales lo hagan, ¿no? Claro, imagino que también Leroy Merlin tiene iniciativas, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí, bueno, nosotros, lo más importante es que nosotros este tipo de iniciativas no las comunicamos mucho porque lo hacemos básicamente para que la gente que trabaja en el se sienta orgulloso. O sea, para mí lo más importante es que la motivación interna de la... salen, o sea, yo no he creado la RSC, la ha creado la compañía, o sea, las 150 o 200 personas que estaban más comprometidas pues definieron el código que teníamos que trabajar de responsabilidad social corporativa y esto toca desde el reciclaje de todo tipo de productos que generamos, plásticos, cartones, nosotros metemos alguna mercancía que hay que trabajar especialmente, pues el objetivo es reciclar el 100%. Pero no solamente eso, es cerrar la cadena 360, es decir, todo lo que reciclamos en cartón y plástico lo consumimos. O sea, no generar nuevos envases y embalajes. Después estamos trabajando lógicamente en la optimización, porque el problema de la mayoría de las empresas es que seguían funcionando con envases y embalajes del siglo XX y el 90% no aporta ningún valor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues reducir drásticamente el consumo de este tipo de materias primas, ¿no? Después, a partir de ahí, pues bueno, pues estamos trabajando muchísimo en integración de personas capacitadas. Nosotros no queremos guiarnos por los estándares de la legislación española. Además, nosotros contratamos gente, no integramos empresas que tienen discapacitados, no, nosotros trabajamos con personas discapacitadas y lo que te das cuenta es que hay gente que funciona fenomenal, tiene un nivel de compromiso con la compañía brutal y yo siempre tengo una manera de pensar, que yo creo que nadie tiene límites. Lo que pasa es que la sociedad muchas veces te los pone, ¿no? Y esto lo vemos en dos sentidos. Internamente, nosotros damos la oportunidad a más de 250 personas, que este año vamos a llegar a 300, personas con niveles de discapacidad muy importantes, a que tengan un empleo y se ganen la vida. Y no los tratamos como discapacitados. Tú vienes aquí a trabajar exactamente igual que tu compañero. O sea, que nadie te va a tratar diferente o va a intentar que te integres, ¿no? Tú te integras bien porque tú eres parte del equipo, tú tienes el mismo salario y ya está, y trabajas a tope. Y luego sí que pasaría un mensaje, intentamos pasar un mensaje a la sociedad muy fuerte. Vamos a intentar trabajar con los colegios, vamos a hacer 250.000 alumnos, vamos a formarlos en tema de ahorro de energía y agua, porque los niños no saben apagar el grifo y apagar la luz. Vamos a trabajar a tope con esto. Fíjate que es una tontería, pero bueno, cuando tú estás en tu casa y tienes niños pequeños, es que parece una discoteca, está todo encendido. Y digo, es que nadie sabe darle al botón. Entonces hemos creado, a partir de ese tema tan tonto, pues hemos creado una formación muy bonita para que los niños entiendan que tu país no puede seguir consumiendo, además un país que produce muy cara la electricidad, no puede seguir consumiendo a este ritmo ni electricidad ni agua. Danos la formación a nosotros, ¿eh? También, no hay problema. Y luego, pues por ejemplo, nosotros vendemos muchos elementos de madera, ¿no? Pues producto de cercado, producto de mobiliario, entonces lo que hacemos es certificar todo. Pero no aceptamos solamente las certificaciones FSC, es que hacemos controles de la certificación. O sea, lo que nosotros garantizamos es la trazabilidad de materia prima. Es decir, si este árbol se corta, es que realmente se ha tenido que sembrar con respecto a la normativa que hay FSC, toda la zona se ha tenido que repoblar y se corta un porcentaje de árboles, no se tala todo el bosque. Y esto es complicadísimo de poner, porque dices, bueno, la teoría es muy fácil, pero cumplir la teoría no es que te gastes 6 o 7 millones haciendo auditorías, es que tienes que estar allí. O sea, no se trata de subcontratar a una empresa que cuide para que esos bosques sean verdes, claro. Es que tú te tienes que ir a certificar los bosques verdes.
Y luego estamos haciendo cosas con países de América Latina que no tenían muy buena tecnología de fabricación, simplemente producían la madera pero no la transformaban. Estamos haciendo que aserraderos transformen la madera con los diseños que hemos hecho aquí en la Universidad de Madrid. Hicimos concursos públicos y está funcionando fenomenal, pues unos modelos que no existen en el mercado, que los fabrican ellos y ellos se quedan con el valor añadido. Y nosotros lo que hacemos es comercializarlo. Entonces, bueno, estamos tocando un montón de cosas. Luego, por supuesto, estamos trabajando mucho con los niños. Estamos haciendo un montón de cosas en albergues infantiles que estaban en malas condiciones, pues cada tienda elige lo que quiere y lo cambia. O sea, pues ahí es la gente de la tienda que coge, da todos los productos, pero es que va a pintar, va a hacer los baños, va a alicatar, va a hacer todo. Y lo que queremos es que ellos tengan las mismas condiciones que hemos tenido, pues afortunadamente nosotros, ¿no? Y luego hay una cosa también que para nosotros es muy importante pasar a la sociedad. Igual que tú no tienes límites en tu compañía, yo creo que pasa un mensaje a los jóvenes, sobre todo a la gente que no tiene. Sabéis que el 50% de la gente que acaba una carrera no tiene empleo. Para que emprendan. Yo creo que es muy importante para nosotros. Nosotros hemos incorporado 1.200 jóvenes, pero claro, no podemos contratarlos a todos. Nos quedamos normalmente entre el 10 y el 15%, como directamente mandos. Pero damos la primera experiencia y lo que le decimos sistemáticamente es crea tu empresa. Nosotros no podemos solucionar el problema del país, vamos a preparar, damos mucha metodología a esta gente, crea tu empresa. Y no hace falta que sea un bar o un restaurante. O sea, invéntate una app. O sea, porque la gente tiene talento. Lo que pasa es que si te dicen todos los días que no tienes talento, todo el día hablamos en los medios de comunicación de lo malo del país, la gente se acaba pensando que no tiene talento. Y lo que se demuestra en las compañías multinacionales es que un chico de estos de 26, 27 años, tú le das las herramientas y le dices, oye, mira, y ahora lleva el coche a la velocidad que quieras, y sacan ideas increíbles. Y tienen 26, 27 años, y también, por supuesto, los de 40, ¿no? Entonces yo creo que hay que fomentar muchísimo también dentro de la RSE cómo integramos a una juventud que está súper preparada y que no tiene una oportunidad profesional rápida. Claro. Esto para mí es muy importante. ¿Quieres añadir algo más sobre este tema? Simplemente quizás añadir que en Thales, pues bueno, yo creo que la responsabilidad empresarial pivota en torno a dos grandes áreas, que una es el buen gobierno y la transparencia. O sea, actuar de modo responsable en la comunidad en la que operas, para nosotros es fundamental. Se da, por supuesto, pero nosotros reforzamos aún más ese mensaje. No vale cualquier cosa a la hora de hacer negocios, y en esto es una máxima que tenemos en Thales. Y segundo, ponemos a disposición nuestros desarrollos tecnológicos en beneficio de la sociedad y de los más necesitados. Tenemos un programa que es muy interesante, que es ayuda en catástrofes humanitarias, ¿no? La tecnología que ha desarrollado la compañía contribuye mucho a recuperar especialmente vidas en situaciones en las que el tiempo corre muy rápidamente y que el tiempo es clave, ¿no? Terremotos, maremotos, claro. Incidentes que son realmente graves y que la tecnología les puede contribuir mucho. Esos son los aspectos fundamentales en los que, por hacerlo corto, en los que trabajamos en responsabilidad empresarial. Bueno, yo tengo que decir que soy muy contento de haber escuchado no todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero esto de la responsabilidad social, lo que estáis haciendo, yo os invito a comunicar más sobre lo que estáis haciendo, porque yo creo que estos buenos ejemplos pueden ser de ejemplo, de empuje también para otras empresas, para que lo hagan. Y es una demostración que las empresas van más allá de las obligaciones. Esto es otra cosa que a mí me parece clave, ¿no? Es decir, existen leyes, pero muchas cosas que las empresas hacen van mucho más allá de las leyes. Pero tú tienes que darte cuenta de una cosa, que hay detrás de las empresas. Son personas. Claro. O sea, si tienes buenas personas, normalmente lo que van a querer hacer cosas muy buenas por la gente que trabaja con ellos y por la sociedad. Y además, el tema que tienes en el siglo XXI es lo difícil de distinguir entre el que lo hace con el corazón y el que lo hace por la cartera. ¿Sabes? Hay muchas campañas que son greenwashing puras o pinkwashing. Dices, bueno, estar haciendo una campaña con esta te has cargado ya el tema. Entonces, nosotros lo que entendemos es que simplemente que la gente se sienta bien y se sienta orgullosa de trabajar en tu compañía ya justifica todo el trabajo que estás haciendo. No, pero no cabe duda que está claro, tiene que ser claro que el mundo de la empresa es un mundo que tiene que apuntar, tiene como objetivo hacer beneficios, dar beneficios, porque además cada empresa están inversores, están gente que pone capitales y tal, pero al mismo tiempo, mientras que hagan esto, si estas empresas crean condiciones mejores en la sociedad, gracias a su colaboración, para que el negocio sea mejor, bueno, fenomenal. Yo quiero decir, es un win-win donde la empresa
mejora su negocio, pero para mejorar su negocio ayuda a mejorar la sociedad. Yo personalmente estoy convencido que el Estado, ya está demostrado, no tiene recursos suficientes para mantener el estado del bienestar y que los privados... Bueno, es que yo creo que no deja de ser un concepto un poco decimonónico eso de que el Estado está para velar por la sociedad, por las empresas, por los beneficios. O sea, eso no solo dejó de existir hace muchísimo tiempo, exacto. Es que yo creo que nunca fue verdad, pero en cualquier caso, si se usa, es un concepto totalmente equivocado. Las empresas, su principal objetivo, y como bueno, yo decía incluso en el propio lema o mantra de la mía, de Accenture, es de verdad contribuir a que la sociedad mejore la manera que los hombres viven y trabajan, ¿no? Claro. Con lo cual yo creo que esos conceptos tan maniqueos de unos están para una cosa y otros para otra han dejado de tener sentido, ¿no? Pero daos cuenta una cosa, el resultado muchas veces no te viene de que los clientes te compran más, pero sí te viene de que tus equipos están tan motivados con tu marca, o sea, están tan contentos de trabajar en tu compañía y tan comprometidos que lo cambian todo y ahí tienes el retorno. Sí, sí. Normalmente si la gente no devolviera a la sociedad una buena parte de lo que la sociedad le ha dado, ese retorno no llegaría, ese compromiso no sería igual. Y eso yo creo que es la clave del siglo XXI, que eran empresas humanas. Porque aquí estamos hablando de multinacionales y cuando tú hablas de multinacionales parece que está deshumanizado. Tú te imaginas esas empresas americanas del siglo XX, de los años 70, donde hay el tío con el culo grandísimo y el coche de 20 metros y es una multinacional, es así. ¿Y qué pasa cuando simplemente te das cuenta que una multinacional es un grupo de personas que están operando juntos e intentan hacer algo, intentan hacer un negocio que se desarrolle? Es que eso es una compañía. Por eso yo os invitaba a contarlo, porque yo creo que es muy importante, propio porque son ejemplos súper importantes, súper interesantes. Bueno, para acabar esta mesa redonda, siempre yo al final hago preguntas sobre lo que son los temas regulatorios, legislativos, cuáles son las inquietudes, no sé si esta palabra está correcta o no, pero cuál es la opinión que tiene el mundo, la asociación, y también si existe una opinión que podéis dar sobre lo que está viviendo en este momento España, ¿no? Es decir, que estamos todavía de la incertidumbre de lo que va a pasar después de las elecciones, el nuevo gobierno y tal. Entonces, consideraciones de orden general. Yo empezaría con Adolfo, contigo. Nosotros pensamos que España es un magnífico país para invertir, que en estos últimos 30, 40 años se ha beneficiado tremendamente de ese proceso industrial, ¿no?, que hemos vivido, que ha generado, que ha puesto a España en uno de los primeros países de las economías mundiales y lamentablemente se vio lastrado por estos últimos años, esta crisis tan severa que hemos padecido y que aún se ha apuntado aquí, que aún estamos sufriendo. Afortunadamente se han acometido una serie de reformas que yo creo que han contribuido a dinamizar la economía, a mejorar, a apuntalar las bases para el crecimiento sostenible y el desarrollo. Y yo creo que lo que hay que continuar es seguir ahondando en esto, seguir trabajando en esto, seguir construyendo un entorno que favorezca el crecimiento económico, que favorezca la generación de empleo. Tenemos esa asignatura pendiente. España es un país con una población, un porcentaje de población desempleada tremendamente alto, que sorprende a nuestros vecinos más cercanos y a los que no lo están, ¿no? Yo creo que hay que sentar las bases para seguir construyendo una sociedad mucho más rica y con oportunidades de crecer en el futuro. Tenemos asignaturas pendientes, tenemos que continuar reindustrializándonos, tenemos que continuar apostando por el entorno y la economía digital, tenemos que hacer que el contexto para generar actividad económica sea más sencillo. Hay demasiada carga regulatoria, quizás ahora Juan Pedro, que sabe más de esto que yo, apunte en alguna línea. Tenemos que crear un contexto más ágil, más dinámico y más fácil para no caer en el futuro en posibles situaciones de crisis como la que hemos vivido y que tanto nos han impactado. No cabe duda que para crecer el empleo tiene que crecer la economía, esto se tiene que favorecer el crecimiento de la economía, esa es seguramente la clave. Juan Pedro. Bueno, yo la verdad que solo puedo apostillar lo que dice Adolfo, o sea, España sistemáticamente se encuentra entre los 10 países del mundo que reciben más inversión. Quiero pensar que no es solamente porque hace mucho sol y tenemos buenos bares, que también los tenemos, sino que hay otras condiciones que se dan que son absolutamente importantes
para el desarrollo de nuestras actividades, como que haya un mercado realmente único e integrado, como que haya unas infraestructuras que se han desarrollado de manera tremendamente importante, los vínculos con Latinoamérica de España son tremendamente importantes para las multinacionales. Todo eso configura un mapa de interés que hace que mucha inversión venga, ¿no? En este contexto que vivimos, yo sí que pienso, hablamos mucho de hace falta estabilidad política, ¿no? Yo creo que hay quien interpreta todo eso como que nadie quiere que cambien los gobiernos. Yo creo que a nosotros nos da un poco igual si cambian o no los gobiernos. Cuando pedimos estabilidad, que yo creo que es una cosa que le hace falta al país, es precisamente que no cambien algunas de las esencias que nos han traído hasta aquí, que no cambie nuestra integración en Europa, que es algo absolutamente relevante, que ha permitido este magnífico desarrollo, entre otras cosas, en el que vivimos de estabilidad y de certidumbre, y por lo tanto que España siga apostando por estar en Europa como uno de los líderes de la construcción europea es un elemento fundamental, que sigamos apostando por tener infraestructuras de primera clase, los trenes ya lo son, los aeropuertos también, hay muchas otras infraestructuras como las de la transformación digital que se tienen que producir o que se tienen que seguir produciendo. Y por último, yo creo que hay un tema tremendamente importante en el que las multinacionales estamos muy comprometidas, pero en el que yo creo que toda la sociedad tiene que comprometerse. En los últimos años España, la economía ha evolucionado de una manera muy positiva, pienso yo que vinculada a dos elementos o dos factores que no son sostenibles en el tiempo. Uno es la devaluación interior que ha sufrido España, prácticamente de un 30%, con contención salarial, recortes y demás. Esto no se puede repetir todos los años. Y lo segundo es la debilidad del euro en el contexto internacional que nos encontramos. Si queremos realmente mantener el crecimiento, si queremos realmente mantener la posición de España atrayendo capitales extranjeros, yo creo que hay que pasar a un modelo de exportación, de competitividad multinacional, seguramente basado en otros elementos: la innovación, la tecnología, la diferenciación, el apostar por sectores en los que somos absolutamente relevantes, como la distribución, como todo el mundo de la industria agroalimentaria, como todo el mundo de la industria de la automoción, que por ejemplo en España las multinacionales han hecho que sea puntera en el mundo. Para eso hace falta innovación, tecnología, diferenciación, y casi todo eso viene hoy de la mano de la transformación digital, ¿no? Gracias, Jorge. Ignacio. Ayer estaba viendo un programa de vuestra cadena que salía el presidente de Cantabria y era un tema que yo no lo conocía, este hombre. Tuvimos una reunión con ellos hace un mes, pero yo no pude ir. Y te das cuenta cómo era España hace 50 años y cómo es ahora. Entonces el primer elemento que tenemos que decir a todo el mundo para que invierta en España es: vaya país hemos creado en los últimos 50 años. Veníamos de una guerra, el país estaba destrozado, y ahora sales a la calle, bueno, tienes uno de los mayores niveles de seguridad del mundo, unas infraestructuras como unas telecomunicaciones espectaculares, o sea, todos los elementos que racionalmente, o sea, yo no lo estoy hablando ahora como español, o sea, racionalmente, como inversor internacional, te hacen pensar que el país tiene muchas posibilidades para la inversión. Tenemos un nivel de bienestar muy alto. El único problema es que teníamos un nivel de bienestar tremendamente alto y muy rápidamente cogido en el año 2006 y se ha bajado. Pero ves los polideportivos, los gimnasios, las instalaciones que hay por todos los sitios y echas la vista tras 20 años y dices: tenemos un país maravilloso. Ves la sanidad, ves la educación, o sea, todo lo que está siendo objeto de crítica permanente, objetivamente cuando has viajado por el mundo dices: pero vamos a ver, ¿alguien ha estado en Estados Unidos y le ha pasado algo sin tener una visa Diamond? Es que aquí te pasa cualquier cosa y tienes el Hospital Infanta Sofía ahí al lado, que es una pasada, es un hospital público y entras y es equivalente a cualquiera de los mejores hospitales de pago americanos. Pero no lo valoramos porque el problema es que la gente no se da cuenta que llegar a este nivel de bienestar ha sido con mucho esfuerzo. ¿Vale? Entonces el primer elemento es: tenemos un país mucho mejor de lo que la gente se cree, objetivamente. El segundo elemento es que aquí se fabrican, yo por ejemplo yo trabajo con más o menos 30 o 40.000 referencias españolas fabricadas en España que se exportan a Estados Unidos porque algunos de mis competidores de Estados Unidos, Home Depot o Lowe's, son compradores de producto español, bueno, compradores intensivos, y lo podrían comprar perfectamente en China o lo podrían comprar en otros sitios, ¿no? Entonces, objetivamente te das cuenta que fabricamos espectacularmente bien y tenemos una relación calidad-precio espectacular. ¿Cuál es el problema? Que te falta que te lo creas. Lo que falta mucho es dejar de... Yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo es que estamos basando todo el crecimiento de España en ideologías. Y de la ideología ni te da de comer ni te dará de comer. Y además yo no creo en ideologías, yo creo en las personas. Una ideología es buena o mala en función de la persona que la representa. Y yo creo que estamos asistiendo a una intoxicación salvaje de ideología por todos los lados, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, y nadie está hablando no de cómo repartir la riqueza, sino de cómo generar riqueza. Y el mensaje que pasa ahora mismo, que tendrían que repetir como un mantra todos los políticos españoles, es: vamos a generar riqueza.
no vamos a repartir. Efectivamente, luego hay que repartir la riqueza. Yo te diría un par de pistas. Hay que cambiar claramente el reglamento y la ley del impuesto a la renta de las personas físicas, porque la presión fiscal la soportan las personas mejor preparadas del país, que tienen una nómina, y no las personas más ricas. Entonces, bueno, pues han pasado muchos gobiernos de izquierda, de derecha, de centros y de no sé qué, y no han cambiado esto. Pues yo creo que si se quiere generar un país en la que hay una clase media emergente muy preparada, pues fiscalmente hay que tratarla bien y no hay que extorsionarla. Y luego yo, en un país que tiene los problemas de capitalización que tienen la mayoría de las empresas españolas, pues yo trabajaría en impuestos sociales y haría que todos los beneficios que se generan que no son repartidos en dividendos, que no tributaran impuesto de la renta, impuesto de las sociedades. ¿Para qué? Para favorecer que la gente no viva del dividendo, que la gente viva de la capitalización, del valor de la compañía, ¿vale? Bueno, esto no podemos poner leyes a nadie, ¿no? Pero yo no invitaría a las compañías a que se apalancaran más del 15-20%. Ya ha habido compañías nuestras que están apalancadas a 70, 80 y 90%. Esto es un error. Te viene una crisis, no te refinancian la deuda y tienes un problema de liquidez y no de solvencia. Tu empresa era solvente, pero tienes tesorería a corto plazo. Pues todas estas cosas son las que yo creo que empresas como nosotros podemos aportar a la sociedad española, ¿no? Vamos a hacer una sociedad mucho más profesional, pero sobre todo hablando bien. No os podéis imaginar lo bien que hablamos nosotros de este país, pero porque no lo queremos. Vamos a invertir 550 millones y la diferencia de hace 3 años con ahora es que, bueno, pues mi presidente dice que ¿por qué no invertimos más en España? O sea, es que no se pueden invertir 700, 800 millones, hombre. Se pueden invertir, pero hemos pasado de una situación donde había un miedo extremo a invertir. En el año 2011-2012 era dramático. Y ahora, si no tuviéramos la situación política que tenemos de incertidumbre, yo creo que todas las compañías estarían invirtiendo más que nunca. Porque es un muy buen momento para invertir en España. Entonces yo creo que hay que pasar este tipo de mensajes. Última pregunta que quería hacer sobre la reforma laboral, sobre la ley laboral. Si tienes algunas consideraciones. Bueno, la única consideración que podemos hacer de las multinacionales es que hay que seguir trabajando en ello. Yo creo que todavía es un modelo de contratación complejo, se tiene que simplificar. Yo creo que hay que dar oportunidades a la gente joven. Se apuntaba aquí, el 50% de los titulados están en el paro. Yo creo que tenemos que facilitar la entrada en el mercado laboral. Y hoy por hoy todavía la legislación laboral pone trabas a todo esto, ¿no? Yo creo que hay que simplificar esto y bueno, reducir los costes indirectos. Yo creo que tiene que estar sobre las compañías, ¿no? Muy bien, entonces Adolfo, Juan Pedro, Ignacio, os agradezco muchísimo esta mesa redonda, esta entrevista, entre comillas, sobre tema muy importante, que es la presencia de las multinacionales, que ya podemos cambiarle de nombre, ¿no? Le llamamos empresas importantes de este país, de España. Suena mejor. Que es una idea mejor. Y yo creo que la conclusión de todo lo que hemos dicho es que España es un gran país, tiene grandes potencialidades y para resolver los problemas que, vamos, en este caso, hablando de España, son los más importantes, que son los problemas de empleo, lo que tenemos que hacer es innovar mucho, tener mucha proactividad y intentar de generar más riqueza posible, generarla gracias también a la colaboración que tiene que venir del mundo de la política, que tiene que facilitar todo eso y no evidentemente complicar. No creo que esta puede ser la conclusión. Por lo tanto, muchísimas gracias aún y gracias a todos los que seguirán y han seguido esta mesa redonda. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima.